Tengo en la solapa. Gracias. Bueno, buenos días. Antes que nada, pues le agradezco al Instituto von Humboldt por la invitación que nos ha hecho. Como ya lo escuchaban ustedes, vamos a tratar de presentar y de compartir aquí cerca de 10 años de experiencia de investigación, particularmente en el Páramo de Guerrero. De ahí nosotros consideramos que podemos entregar una serie de elementos que sin duda van a contribuir no solamente a la valoración, sino también a la evaluación, antes que nada, de los servicios ecosistémicos o de los beneficios ecosistémicos, como le llamamos nosotros. De otro lado, parte de este trabajo podríamos pensar que pudiesen ser elementos para replicar en otras áreas de ecosistemas estratégicos del país. Veamos entonces cuál es el objetivo central de la presentación. Como ya les decía, compartir ese proceso de investigación que llevamos en la universidad, particularmente en el Instituto de Estudios Ambientales, dado que otras áreas de la universidad también vienen realizando trabajo no solamente en el Páramo de Guerrero, sino también en otros páramos. Entonces, yo por lo pronto solamente voy a tratar de sintetizar de manera muy apretada parte de lo que se ha venido haciendo desde el Instituto de Estudios Ambientales, haciendo la salvedad de que la investigación que se hace allí es absolutamente interdisciplinaria. Allí convergen docentes e investigadores de diferentes facultades y de diferentes disciplinas de la universidad, y también la participación de investigadores externos, muchos de ellos egresados de nuestra universidad. Dentro de los elementos que vale la pena reconocer inicialmente, hay necesidad como de tener a la mano estos grandes títulos que configuran los grandes temas que se han investigado. Luego de algunos trabajos que se habían hecho desde la Facultad de Ciencias Humanas, despega el IDEA a partir de este trabajo que tenía como intencionalidad tratar de configurar una serie de mecanismos o de instrumentos económicos que de alguna manera pudiesen posibilitar o bien la reconversión tecnológica para los cultivadores de papa en el área del Páramo de Guerrero, o bien poder configurar unos instrumentos que facilitaran que ellos se pudiesen trasladar o pudieran compartir procesos de conservación. De allí, de este trabajo, que parte de la iniciativa de los docentes, se insertan también algunas tesis de la maestría que llevaron a que parte de esta propuesta se implementara no solamente en el Páramo de Guerrero, sino también en Rabanal y también en una área de Villapinzón, del municipio de Villapinzón. En segundo lugar, se abre una propuesta de investigación que viene a convertirse en un verdadero paraguas de procesos investigativos posteriores, que se titulaba Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de Tercera Generación en la Gestión Ambiental Sistémica. El trabajo también tenía como unidad de trabajo el Páramo de Guerrero, señalando adicionalmente que en esta apuesta de investigación se inicia fundamentalmente con los indicadores de sostenibilidad de tercera generación, pero hoy estamos también trabajando con los indicadores sintéticos para darle continuidad a este trabajo. Seguramente yo me voy a remitir de manera específica a esa investigación por la relación que tiene con los temas que siguen. Dentro de ese contexto también se da una siguiente investigación que tiene que ver con las transformaciones que se venían operando en el Páramo de Guerrero en ese periodo de 1940 al 2007. Ese fue, digamos, el horizonte de tiempo que nosotros tomábamos. Seguramente, como ustedes ya imaginarán, ante los problemas de base informacional ambiental se tuvieron algunas dificultades, y en el manejo de algunas variables o de algunos tópicos tuvimos que acotar el tiempo, pero el horizonte definitivamente estaba enmarcado en ese periodo de tiempo. Y desde ese ángulo se trataría también de buscar el análisis de la biodiversidad que caracteriza actualmente al Páramo de Guerrero. Otra investigación que continúa allí, pero más por la iniciativa desde la perspectiva de la universidad, era poder entender qué tanto esos saberes, esos discursos y esas apuestas
desde las comunidades que han construido permanentemente y continúan construyendo el páramo de Guerrero, ¿qué tanto ellos podían hablar de los procesos de transformación? Pues allí la iniciativa era tratar de llevar la apuesta de la IAP bajo una propuesta de Falsborda para poderlo implementar allí en el páramo de Guerrero. Sin duda, ese trabajo ha sido muy importante, constituirá una herramienta para futuros trabajos en el entendido en que nos genera otro tipo de información que hace perfecta combinación con los demás procesos investigativos. Otros procesos investigativos tuvieron que ver con trabajos también liderados desde el IDEA, pero donde hubo participación de estudiantes de nuestra maestría, donde se hicieron algunas aproximaciones teóricas para evaluar de manera integral y parcialmente las transformaciones que se venían operando en el páramo de Guerrero, particularmente asociadas a dos actividades que tipifican el quehacer de este páramo y es la actividad de papera y la actividad ganadera. El periodo de análisis también es el mismo que señalábamos en una de las investigaciones anteriores. Allí se hacen sin duda algunas apuestas interesantes, no solamente desde la perspectiva teórica, sino también desde la perspectiva metodológica. Pero dentro de este contexto habían elementos que también nos preocupaban y era un poco los esquemas de la política pública. Hubo dos trabajos bien interesantes desde la perspectiva de la política pública. La primera tuvo que ver con toda una revisión que se hizo de la política de tierras, de la política agraria, si era que se podía hablar de política agraria, para ese periodo con miras a tratar de identificar qué elementos desde la política pública pudieron haber incidido en lo que fueron esos procesos o lo que siguen siendo esos procesos de transformación del páramo. Y la complementación de esta investigación que tuvo como sus orígenes casi que con la de indicadores, recientemente se trabaja una apuesta también desde la política pública para tratar de mirar solamente desde el ángulo de los procesos de ganaderización del páramo de Guerrero, que tanto la política pública pudo enmarcar esos procesos. Finalmente, una aproximación al análisis multicriterio de la sustentabilidad ambiental del sistema productivo agropecuario que están presentes en la alta montaña y que tendrían como punto de partida y de llegada el páramo de Guerrero. Desde ese ángulo de esas investigaciones, yo me voy a remitir a mencionar las metodologías que se plantearon, algunas de las cuales recibieron procesos de modificación, procesos de ajuste, pero otras se han venido replicando en otras áreas del país. Junto con la definición de esas metodologías, yo voy a entregar algunos resultados que se derivan de este proceso de investigación conjunto en el páramo de Guerrero. Y desde allí de pronto entregar esos insumos que permitirían decir, miren, aquí hay una serie de elementos que bien podrían servir para direccionar los procesos de evaluación primero y posteriormente de valoración de los servicios ecosistémicos, que es el interés de ustedes. Veamos entonces qué nos convocó inicialmente. El abordaje de lo teórico. Creemos que no era posible entrar a visibilizar ninguna metodología si antes no se daba o no se tenían esas consideraciones teóricas. Consideraciones teóricas que ustedes imaginarán aún no han concluido. Muchas de ellas se abrieron en este proceso y muchas de ellas no se han cerrado. Ellas continúan definitivamente siendo el escenario de discusión más importante. Pero para ese abordaje desde lo ambiental, yo quería mostrarles en esta cartografía se identifican las áreas que fueron retomadas como unidad de trabajo y que ha sido el estándar en estos 10 años de investigación. Como pueden observar los que de pronto tienen más cercanía al páramo de Guerrero, los municipios que se retoman en este trabajo son Zipaquirá, Cogua y Tausa. Se nos quedaron, por supuesto, otros municipios, pero dada la magnitud del trabajo que implica, pues definitivamente necesitábamos acotarlo y por eso dejamos solamente estos municipios. Tenemos una deuda con los demás que esperamos seguramente podremos llevar a continuación.
¿Qué elementos solamente me remito a resaltar desde esta visión del abordaje teórico que yo lo recomiendo o nosotros lo recomendamos? Claro, corresponden a largas discusiones, a largos debates, pero definitivamente así no estemos todos los investigadores, todas las personas que trabajamos acá, no configuramos un comité de aplausos frente a uno de estos temas, digamos, teóricos, pero sí hay necesidad de tener unos escenarios comunes que compartamos para saber si efectivamente hay una coherencia entre los procesos metodológicos y la teoría que subyace a cualquier proceso investigativo. Entonces, dentro de ello, una preocupación central que nosotros siempre hemos tenido es que no es posible hacer esa separación entre lo biofísico y lo socioeconómico. Para nosotros las interacciones en ese territorio dan cuenta de que no se pueden separar y ni en lo teórico y en lo metodológico menos, pero tampoco se pueden sencillamente agregar por la necesidad de que hay que tenerlos juntos. Desde esa perspectiva, entonces, las discusiones de sociedad-naturaleza que de alguna manera configuran el abordaje inicial que se hace desde las discusiones de la idea, pues allí están presentes justamente. Pero unas interacciones que ahora vamos a ver están mediadas por esos mismos procesos de transformación que se operan en el territorio. Entonces, esas consideraciones de orden biofísico son muy importantes en toda dinámica de análisis que nosotros querramos abordar. Otros elementos para no quedarme allí, pues ya mencionábamos un poco el tema de las percepciones, de los diferentes actores que hacen presencia en ese páramo de Guerrero, todos los procesos de cambio tecnológico y de los procesos de producción sin duda son transversales a este análisis desde lo teórico. Bueno, yo mencionaría sencillamente estos como los más relevantes y la intención final era poder definir efectivamente cuáles eran los procesos de transformación que se venían operando en esta área. Algunas de las metodologías que se utilizaron en estos 10 años de trabajo conjunto. Pensar que no era la primera vez que se trabajaba el páramo en Colombia, pero tampoco era la primera vez de los trabajos en Páramo y Guerrero. Es importante reconocer todos estos acumulados que existen en otras instituciones, en la misma universidad o en otros centros que no necesariamente corresponden a la universidad. Quisimos rescatar parte de lo que es el trabajo de las fotografías aéreas. Ya imaginarán ustedes que ellas no son tampoco tan bondadosas y menos en esa área presentan algunas dificultades, pero el rescate de algunas de ellas nos permitieron sencillamente tener a la mano una información que podía ser valiosa para nosotros. Todo el trabajo de imágenes satelitales, el procesamiento digital que se realizó a través del ArcGIS y también el trabajo en ERDAS nos permiten entregar una información que de otra manera nosotros no hubiéramos podido tener ni accesar. De otro lado, nos interesaba mirar, como ya lo había planteado, esa evolución de las transformaciones que se operaban en este territorio y desde allí todo el trabajo de las redes neuronales nos permitió generar esa información. De otro lado, como siempre, hay una preocupación por tratar de mirar si se mantienen estas condiciones, qué sería lo que pasaría en el mediano y en el largo plazo. Pues esto tiene sus niveles de riesgo, sin duda, pero a través de estas cadenas de Markov se pudieron hacer algunas inferencias de los posibles cambios de mantenerse en ciertas circunstancias, ciertas interacciones y ciertos procesos socioeconómicos en el páramo de Guerrero. Señalando que en el análisis que se hizo, las mejores predicciones fueron las que se dieron en el muy corto plazo. Las que se generaron en el mediano y en el largo plazo pues tienen los riesgos que implica una información de esa naturaleza, de tal suerte que sería plausible más bien combinarlas con otras metodologías. De otro lado, la necesidad de integrar todos los procesos y la información tanto cuantitativa como cualitativa. No puede ser que exclusivamente lo cuantitativo sea lo único robusto. Hay necesidad también de recoger de manera detallada todo ese trabajo cualitativo que una zona como Páramo de Guerrero nos puede entregar.
La idea es cómo las manejamos y en qué momento se requieren. De otro lado, todos estos métodos de evaluación semicuantitativa, donde tuvimos algunas aplicaciones a partir de la lógica difusa. Los resultados que nos dieron fueron bastante interesantes y de aquí hemos venido retomando algunos elementos para realizar los ajustes pertinentes y darle continuidad en las aproximaciones de valoración económica para algunos casos. La cartografía social, que se ha convertido en un instrumento casi de obligada aplicación en los trabajos recientes, nosotros valoramos mucho ese instrumento, esa apuesta metodológica de donde también se deriva una información muy valiosa. Sin embargo, sí recomendamos que la aplicación de esta herramienta quede en manos de los expertos justamente con el objetivo de que cumplan el fin, ¿cierto? Porque a veces se hacen algunas aproximaciones a la cartografía social y los resultados no son los mejores. La matriz de uso de los recursos naturales, se tiene toda la matriz de los recursos para el páramo de Guerrero. Esta matriz se construye, como lo vamos a ver ahora, con la comunidad. Naturalmente pasa por el filtro de los expertos y de otros actores de la zona. El análisis espacial, que recoge no solamente la parte referida al SIC, sino a la manera como estaría interactuando con el resto de información. Y algo muy importante, yo ahí he colocado la verificación en campo, pero antes que la verificación en campo es efectivamente cómo se llega a ese reconocimiento del territorio, a un reconocimiento de las interacciones que median allí. Entonces, para verificar tal vez parte de esta información se requiere el trabajo en campo, pero yo quiero llamar la atención sobre la necesidad de que todo proceso que enfrente la evaluación y posteriormente la valoración demanda la responsabilidad en lo que es el trabajo de campo. Entonces, eso no lo podemos olvidar ni quitarle, digamos, la importancia que ello tiene. Esta diapositiva tiene como finalidad presentarles un poco algunas de las interacciones que median en el páramo de Guerrero. Les digo que allí no están todas, pero por lo menos la mayoría, todo este gabinete, si se puede decir, de interacciones, fue construida con los actores presentes en Páramo de Guerrero, pero también aquí está, digamos, la participación de los investigadores en las diferentes áreas. Quizás el elemento central no es solamente como tratar de identificar las diferentes redes o interacciones de ida y vuelta que se dan acá, sino también poder dimensionar cómo los diferentes componentes presentes en el páramo de Guerrero no pueden tomarse como islas, sino como verdaderas unidades que se integran la una a la otra. Algunas de las otras metodologías que vale la pena como relacionar acá, los talleres de identificación de actores, pero también algunos talleres que hay necesidad de inducir con las instituciones presentes en los municipios o en el área objeto de trabajo. No se pueden dejar de lado estas autoridades político-administrativas, los actores que son beneficiarios de estas dinámicas, digamos que un tipo de actores que se consideran como terciarios y unos grupos focales que casi siempre, o grupos objetivo, que casi siempre se trabajan para mirar algunos temas en particular. Otro tipo, digamos, de herramientas que fueron utilizadas sobre todo para la parte que correspondía a la identificación de los actores relacionados con la política pública tienen que ver con las siguientes digamos, metodologías. Las fuentes secundarias. Si bien es cierto, tenía gran relevancia o tiene gran relevancia la información primaria, para nosotros, a pesar de las restricciones y de las dificultades para la obtención de la información secundaria, nos parece que hay que tenerla en cuenta. El trabajo de archivo, que a veces le dejamos a otros funcionarios, vale la pena también tenerla en cuenta porque ella nos permitió la reconstrucción de ciertas variables y de ciertas dinámicas que no podríamos obtener de otra manera. Los talleres de cartografía social que nos permitieron identificar
digamos, esos hilos históricos y los grandes hitos históricos, como se mencionan, en toda la zona. Esto se hizo, digamos, a nivel veredal. La unidad de trabajo eran los municipios, pero de manera particular se tomaron algunas veredas que eran relevantes para nosotros. Y bueno, las entrevistas, que son muy importantes. Nosotros tenemos una información muy detallada, ya sistematizada, de todo ese trabajo que sin duda podrá servir para otros trabajos en esta línea. Como antes lo señalaba, en estos procesos de transformación del páramo se realizaron algunas actividades, dentro de ella la elaboración de esa matriz. Es absolutamente importante poder cubrir esta fase, porque se trata de poder hacer ese balance del estado actual de los servicios ecosistémicos, balance que en parte también estuvo acompañado por el trabajo de la comunidad. Una segunda matriz que de alguna manera nos estaba entregando esas formas de apropiación y de uso directo e indirecto que la comunidad hace de algunos de los servicios ecosistémicos aún presentes en el páramo de Guerrero. Y finalmente, este mapa histórico que nos permite identificar esos procesos que se han venido dando en los últimos 50 años en el páramo. Esta diapositiva quería tenerla como a disposición un poco para identificar cuáles son como esos procesos que se dan antes de llegar al análisis espacial, antes de tener la información espacial que nos permite identificar cómo se han venido dando esos procesos. Y aquí de manera particular la diapositiva nos está mostrando cuál ha sido, digamos, el proceso para poder definir esa intensidad que se ha venido dando en la sobreutilización de los suelos en el páramo de Guerrero, de manera particular en algunas áreas. Esa intensidad en la sobreutilización o en la presión que se hace sobre los suelos para la producción agrícola particularmente, tiene también la información cuantitativa. Aquí solamente el esquema de cómo se realizó, y de pronto más adelante encontramos algunas cifras que se corresponden con esta etapa. Uno de los elementos que nosotros queríamos identificar en ese periodo de análisis era los grandes hitos históricos. Esto tiene que ver con todo lo que es la apuesta de la historia ambiental y de la relación con algunos procesos de metabolismo social que era posible ubicar en el páramo de Guerrero. Bueno, estos son los grandes hitos, no me voy a quedar tampoco en ellos, pero sí quiero referirme a algunos que son bien interesantes o que nos llamaron mucho la atención a nosotros. La creación de las escuelas, de las primeras escuelas en el páramo de Guerrero. Ese es un hito donde converge toda la comunidad y donde convergen también las instituciones. Los otros que yo quisiera mencionar, que tienen que ver de manera clara con los procesos de transformación del páramo de Guerrero, fue sin duda toda la llegada del modelo de agricultura que se da entre los años, más o menos hacia los años 60, y que con esa batería de paquete tecnológico logró transformar de manera acelerada las coberturas que caracterizan o caracterizaban en ese momento al páramo de Guerrero. También quisiera señalar que además de mencionar estas dos, la llegada también de la primera batería de baño de sanitario a la zona les cambió muchísimo la vida a ellos, y ellos consideran que es un granito dentro de esa línea de la historia que se estaba analizando. La parte institucional también en los diferentes ámbitos se convierte en uno de los elementos que la comunidad reconoce como los grandes momentos en la historia del páramo de Guerrero. El páramo de Guerrero, esta es solamente una partecita. Pareciera ser que solamente cuando se habla de los páramos se habla solamente, digamos, de las formas de colonización papera que se da en el páramo o los procesos de rápida pradización que se da en la zona. Para el caso del páramo de Guerrero también nos preocupa el tema de la minería. Ya el profesor Van der Hamme lo había planteado para el análisis de la sabana de Bogotá. Pues esta es una preocupación, pero yo quiero señalar que si ustedes recuerdan en la diapositiva anterior, también había una mención
a lo que es la actividad minera en el páramo y hay un consenso en el entendido que la minería, sobre todo la de carbón, no es una minería de hace 5 años, sino es una minería que casi que surge con la llegada de los primeros pobladores al páramo de Guerrero. En ese escenario, pues ellos dicen que consideran que no había tantos impactos porque no había una presión sobre el recurso con fines de comercialización o de intercambio, sino solamente estaba dirigido a satisfacer unas demandas muy locales y más que locales, muy de las comunidades. En ese sentido, entonces solamente nos queda la preocupación por los temas de la nueva minería, particularmente la minería asociada a materiales para construcción. Finalmente, el problema grave que identificamos también en esta área y en estos procesos de transformación tiene que ver con el problema de los acuíferos y los problemas de recarga de los mismos. Pues como ya me han pasado el tiempo, entonces tengo que saltarme estas diapositivas, yo las dejo para que ustedes las miren. Todo esto tiene que ver con la percepción de la comunidad respecto a las transformaciones que se dan en el páramo. Estos son a través de las metodologías de orden cualitativo. Es una lástima porque para nosotros este aporte es muy importante. Esta diapositiva entrega la información de todo el cambio multitemporal en las coberturas vegetales que se dieron en el páramo de Guerrero en ese periodo de tiempo ya señalado y pues ahí hay 2 niveles de análisis dependiendo del nivel altitudinal al cual nos estemos refiriendo. Un poco la alta dependencia que se tiene del páramo de Guerrero en torno a la actividad agropecuaria, esta conocida por ustedes, pero aquí definitivamente está planteado o estos fueron los resultados que nos dieron a nivel de ciertas veredas. Valdría la pena mirar cuáles fueron esas veredas más relevantes. La anterior diapositiva tenía que ver un poco con la producción papera que se da en la zona, el cambio multitemporal en las coberturas que están asociadas a todos los procesos de pradización y la expansión de pastos en la zona. Esta diapositiva sí quiero que no se les olvide, son los cambios que se dan en las coberturas vegetales en 2 puntos del tiempo diferentes. Digamos que el de la izquierda corresponde efectivamente al punto de partida de análisis. Observen ustedes toda la parte violeta que correspondía antes al páramo de Guerrero, a lo que es páramo en sí, que va más allá de una tipificación de orden biótico, ¿cierto? Y la segunda, que es la que corresponde al año 2007, con una transformación y un avasallamiento total sobre el páramo y solamente quedando unas pequeñas manchas de páramo. Lo que está en estas tonalidades rojizas y amarillas corresponden a todas las dinámicas de los procesos de expansión de la agricultura y a través de la colonización papera y de la ganadería. Esta diapositiva, la gráfica nos entrega esas pérdidas y esas ganancias que se dan que se han dado en cada una de las coberturas para el caso del páramo de Guerrero en el periodo señalado. Pues allí quizás señalando todo lo que ha sido la desaparición particularmente de bosques, esta información nos entrega otra manera de empezar a evaluar y a valorar. Nos interesaba entrar a mirar de manera comparativa 2 procesos, 2 sistemas que se dan al interior de la producción papera en el páramo de Guerrero y la una era mirarla en los esquemas de un cultivo intensivo y el otro alternativo. La intención era romper un poco con la férrea idea de que todo lo tenemos que expresar en términos de precios o vía precios y aquí la apuesta que se hace es haciéndolo a través de los flujos energéticos y de materiales que se podrían encontrar en estos 2 sistemas. Estos fueron los resultados y bueno, el esquema que nos representa el comparativo que nos indica, digamos, estos valores finales que se dan, señalando que esta propuesta alternativa tiene un menor consumo energético y desde ese punto de vista los flujos son menores frente a esta propuesta de cultivo intensivo. Ahí ustedes pueden después mirar los detalles de cada una de las variables que entran, cómo se valoran
y los resultados que finalmente nos dan. Esta solamente para recordar que cuando nosotros estamos hablando de un ecosistema como el Páramo de Guerrero, hay necesidad de mirarlo desde la perspectiva de la integralidad. Y todo trabajo que se quiera emprender con este tipo de ecosistemas tiene que partir de la idea de la integralidad que ellos tienen. No podemos fraccionarlo para poderlo trabajar. Algunos de los beneficios ecosistémicos que nosotros le llamamos beneficios en el entendido en que los servicios ecosistémicos pareciera ser que detrás de ellos se atraviesa el tema o el proceso de mercantilización de la naturaleza. Entonces, nosotros hablamos más de esos beneficios ecosistémicos que se derivan de las funciones de estos ecosistemas. Entonces, aquí ustedes encuentran los que fueron más relevantes en los trabajos y bueno, llegamos ya al final para señalar estas otras valoraciones que se han venido haciendo en estos últimos trabajos, la valoración multicriterial social de los servicios ecosistémicos y aquí está la apuesta metodológica que se ha seguido. Y ya las conclusiones que yo dejo en manos de ustedes para señalar que la evaluación y valoración de los servicios ecosistémicos requieren de algunos elementos que nosotros hemos derivado del proceso de investigación. El primero, señalar que para hacer valoración primero tenemos que hacer evaluación, identificación de los beneficios o servicios ecosistémicos, hacer el balance de cuál es el estado actual de esos beneficios para luego sí poder entrar a los procesos de valoración. Hay necesidad de comprender que definitivamente hay que revisar en esa evaluación multicriterial ese estado actual de los ecosistemas. La evaluación de los servicios ecosistémicos permite comprender y analizar las formas de interacción que median entre sociedad-naturaleza y las tendencias que ellas mismas reflejan. La modelación multicriterial difusa permite definir, priorizar y validar los criterios de sostenibilidad de los servicios ecosistémicos y por eso nosotros lo sugerimos como una de las metodologías que valdría la pena confrontar o que valdría la pena seguir. La metodología de evaluación y valoración de los servicios ecosistémicos posibilita el manejo integral y complejo por parte de los principales actores que apropian el territorio y para el diseño, sobre todo, de la política pública. Para nosotros, porque nosotros desde la investigación no diseñamos política pública, esa no es nuestra función, pero sí tenemos la seria responsabilidad de entregar estos insumos y estos resultados para que los tomadores de decisiones tengan mejores herramientas para tomar mejores decisiones. La visión interdisciplinaria debe ser transversal al proceso de aproximación, tanto a la evaluación como a la valoración de los servicios ecosistémicos. Y muchas gracias. Les dejo el mensaje del Páramo.